Bien, hermanos, vamos a continuar alabando al Señor con la alabanza Renuévame. Vamos a ir de inmediato al himno. Yo sé a quién he creído. Continuamos de pie porque después vamos a estar sentaditos toda la previa. Más
continuar con la prédica. Miren, hermanos, por ahí se dice, ¿no es cierto?, que los ojos son las ventanas del alma. Y quisiera tocar ese tema el día de hoy, las ventanas en tu vida. Tuvimos ya las porciones en lo que era la lectura bíblica y en realidad, hermanos, Violeta Parra decía, ¿no es cierto?, gracias a la vida ya, que nos ha dado tanto, pero es gracias a Dios que nos ha dado tanto, y una de las cosas más increíbles que el Señor nos ha puesto es justamente nuestros ojos. Con ellos percibimos muchas cosas. Y en la lectura bíblica se dice ahí en Daniel 6:10 que cuando Daniel, por ejemplo, supo que Nabucodonosor, ¿no es cierto?, había firmado un edicto en el cual él obligaba a toda la gente a adorar una imagen propia. Dice que Daniel entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahí vemos una ventana, ¿cierto? Daniel abría su ventana y veía todo lo que el Señor había hecho, y justamente se dirigía a esa ventana hacia Jerusalén. Por otro lado, leíamos en Mateo 5, versículo 14 al 16, que la Biblia nos dice que nosotros, ¿no es cierto?, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿no es cierto?, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con estas ventanas, ¿no es cierto?, nuestros ojos, el Señor nos permite muchas veces percibir todo lo que hay en nuestro entorno. Y por supuesto, hay cosas buenas y hay cosas malas. El texto de hoy se encuentra en Proverbios 4:25, donde la Biblia nos dice: tus ojos, que dice, miren lo recto, ¿ya?, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Tengamos un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros, por favor, cierren sus ojos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por su presencia en este lugar. Pedimos, Señor, que a través de su Espíritu Santo usted toque nuestras mentes, nuestros corazones. Permita, Señor, que lo que escuchemos, la instrucción que usted nos dé a través de su palabra, pueda ser puesta por obra en nuestras vidas. No sacamos nada con ser solamente oidores y no hacedores de su palabra. Ayúdenos, Señor, a tomar esa palabra, Señor, y hacerla una vida en nosotros. Y pido una bendición para todos los que están aquí, las familias que están representadas. También le pido por aquellos que están de vacaciones, Señor, que usted los cuide, los proteja, que ellos también tengan el deseo de tener un culto familiar o asistir a una iglesia donde estén, pero que no se olviden de que si estamos en este mundo es solamente por la misericordia suya. Amén. Señor, damos gracias por todo y en sus manos encomendamos esta reunión en nombre de Cristo. Amén. Amén. Tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienen por delante. La percepción y la conciencia es parte muchas veces de lo que nosotros vemos, de lo que tenemos por esta ventana. Percibimos el mundo exterior, pero también nos hace reflexionar hacia nuestro mundo interior. ¿Ya? Representa muchas veces el deseo de explorar, el deseo de saber un poco más, el deseo de la aventura, de la limitación, es decir, de la liberación de las limitaciones. En lo que tiene que ver con Daniel,
En Daniel capítulo 6, versículo 1, se nos dice que pareció bien a Darío, ¿no es cierto?, construir sobre el reino, dicen 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Ya? Estos eran supervisores, gobernadores, ¿no es cierto?, en todo el reino. Y también podríamos decir que hablan de un manejo, digamos, autoritativo dentro de lo que era el reino. Y en Daniel capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente también: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Si nosotros nos fijamos un poco aquí, este Daniel, que había sido tiempo atrás tomado prisionero en Babilonia, llega a obtener una posición de autoridad, de gran autoridad dentro del reino. Y eso fue porque el rey vio la capacidad que Daniel tenía, su forma de ser, su forma de actuar, su rectitud. Ahora, estas eran las pretensiones del rey Darío. ¿Ya? Y en Daniel capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente: pero Daniel mismo era superior a estos gobernadores o sátrapas, ¿no es cierto?, porque había en él, dice, un espíritu superior, refiriéndose a Dios mismo, ¿ya?, al espíritu de Dios que estaba en él. Por eso el rey, dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por supuesto, cuando alguien es promocionado, cuando alguien es tomado en cuenta, cuando alguien por su actitud, por su forma de ser, por sus méritos, ya es promovido, generalmente encuentra gente que se opone por envidia, que se opone por malestar, por último, por no ser ellos considerados antes del otro. ¿Ya? Y en versículo 4 al 7, en Daniel 6, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué dice? Porque él, Daniel, era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y esto es interesante, hermano. Cada vez que nosotros queremos hacer las cosas como Dios manda, hay oposición. Y sabemos que la oposición es a causa del enemigo. La Biblia nos dice que nosotros estamos siempre en una lucha, en una batalla, ya, contra el príncipe de este mundo. La Biblia dice que el príncipe o el Dios de este mundo es Satanás mismo. Y él se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Por lo tanto, si queremos hacer las cosas de manera recta, si queremos ser fieles a Dios, vamos a encontrar dificultades. Por esta misma razón, Daniel hacía las cosas como correspondía, era fiel. Y la única manera en que el enemigo iba a encontrar algo malo contra Daniel era cuando la ley de Dios, a la cual era fiel también Daniel, se iba a oponer a la ley del hombre. Así fue como se le acusó de abierta desobediencia al rey, porque el rey había levantado o firmado un edicto de que todos tenían que adorarlo a él. Pero Daniel, al único que iba a adorar, iba a ser a Dios. Entonces, ahí encontraron la forma de hacerlo caer. Quiero que veamos de forma bien breve 3 ventanas en nuestras vidas. Si ustedes se fijan, a Daniel lo culparon porque lo vieron abrir sus ventanas como lo hacía todos los días y orar dirigiéndose
digamos, esa ventana estaba dirigida hacia Jerusalén, y orar 3 veces al día como lo solía hacer. Esto lo sabían esos enemigos, esos sátrapas, esos gobernadores que no estaban conformes con lo que el rey quería hacer con Daniel. Pero Daniel hizo lo que correspondía, adoró a Dios. La primera ventana que vamos a ver es una ventana horizontal. Y a través de ella nosotros vemos el mundo exterior. Vemos la puesta del sol. Días atrás tuvimos un par de días con mi hija ya en Algarrobo. Vive en una parte donde se ve muy bien la puesta de sol desde la ventana del living. ¿Ya? Entonces, esos atardeceres son realmente maravillosos, como que si Dios pintara, ¿no es cierto?, el cielo con esos colores tan especiales. Eso lo podemos ver a través de la ventana ahí en la casa. Podemos ver nosotros la nieve caer a través de la ventana. Podemos ver el viento que mueve los árboles. Todas las maravillas que Dios ha creado para nuestro propio bien, para que disfrutemos, para que nos gocemos, ¿cierto? Ahora, si esta ventana se ensucia, en la casa tengo una ventana que da de la cocina al patio, y uno abre la cortina de la cocina y claro, está llena de tierra y manchas de la lluvia. No he limpiado la ventana, uno ve ahí, claro, está cochina la ventana, no se puede ver con nitidez, pero si uno limpia la ventana realmente se ven las cosas de afuera incluso brillantes. ¿Ya? Entonces, una ventana sucia nos impide, estamos hablando por último en un sentido espiritual, si hay algo que ensucia nuestra vida, no vamos a poder ver las maravillas que Dios tiene para nosotros. A través de la ventana, Dios permite que el aire entre también en nuestras vidas. El creyente que vive encerrado espiritualmente no goza de la libertad que el Espíritu Santo le da. No hay nada más desagradable que entrar en una pieza sin ventana. ¿Ya? Uno siente la sensación de ahogo, pero qué rico es ver una ventana, y sobre todo si es una ventana grande. Pero también es rico que esa ventana se abra, porque cuando la ventana es grande pero no se puede abrir, también da una sensación de desasosiego. ¿Ya? A través de la ventana nosotros podemos ventilar también no solamente nuestra vida, sino que en el sentido espiritual nuestros problemas, nuestras preocupaciones. ¿Se acuerdan de la ventana que Dios puso en el arca? ¿Dónde estaba la ventana? Arriba, miraba hacia el cielo. En el caso de Daniel, él abría la ventana para agradecer a Dios. ¿Ya? Él en su vida deseaba manifestar gratitud a Dios. Es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. La Biblia nos habla de que nosotros debiéramos ser agradecidos por todo lo que el Señor nos da, sin merecerlo. Sin merecerlo. La Biblia dice que Dios hace salir, por ejemplo, el sol sobre los buenos y sobre los malos. ¿Ya? Que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Son motivos más que suficientes como para estar agradecidos de Dios. Ahora, el decreto era claro. ¿Ya? Nadie debía orar durante 30 días, decía el decreto. Sin embargo, Daniel fue a su habitación, abrió la ventana y oró. No abrió la ventana para que otros pudieran ver que él estaba desobedeciendo, sino que abrió la ventana porque eso era lo que él sentía que tenía que hacer para adorar a Dios. ¿Ya? Eso no le avergonzaba a Daniel. ¿Cuántas veces nosotros, por no hacer lo que, digamos, por estar en contra de lo que el mundo está haciendo, a veces nos avergonzamos de hacer lo que es correcto? ¿Ya? Por ejemplo, cuando el mundo habla de la ley de aborto,
Muchas veces nos quedamos callados en lugar de decir, no, yo estoy en contra de eso porque yo soy creyente, yo estoy en contra del aborto. El aborto es asesinato. ¿Ya? Pero a veces nos quedamos callados porque no queremos entrar en discusiones con la gente. Pero en este caso a Daniel no le importó. En 2 de Crónicas, capítulo 6, versículos 36 al 39, habla la Biblia de por qué él abría la ventana y oraba hacia Jerusalén. Dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿no es cierto?, están destituidos de la gloria de Dios. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregaren delante de sus enemigos para que los tomasen y los llevasen cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieran en sí, en la tierra donde fuesen llevados cautivos, y se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad donde los hubiesen llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. ¿Se dan cuenta por qué él abría la ventana y oraba hacia Jerusalén? Porque Dios había dicho eso. El pueblo de Israel había pecado contra Dios y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y allá se dieron cuenta, ¿no es cierto? Y lloraban por lo que habían perdido. Y se arrepintieron de haber procedido mal. Y dice la Biblia que si ellos oraban en la tierra de la cautividad y orasen o oraren hacia la tierra que tú le diste a sus padres, ¿no es cierto?, hacia la ciudad que tú elegiste, está hablando de Jerusalén, hacia la casa que edificaba tu nombre, hacia el templo. Entonces, si ellos hacían esto, Dios oiría desde los cielos, desde el lugar de tu morada, dice, de su morada, oiría su oración y su ruego, y ampararías su causa y perdonarías a tu pueblo que pecó contra ti. Por eso que era tan importante para Daniel abrir las ventanas y orar mirando hacia Jerusalén, intercediendo por el pueblo de Dios. Hoy en día no tenemos que volvernos a Jerusalén. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero él hacía eso en obediencia. La obediencia es una forma también de adorar a Dios. Ahora, por supuesto, Daniel no podía ver desde la ventana de Jerusalén, estaban casi como a 880 kilómetros de distancia en el desierto. Pero este acto hablaba de la fe de Daniel. La fe de Daniel. Él tenía un lugar específico para orar, y eso también es importante. Él no abría la ventana para desafiar al mundo incrédulo, era porque era su lugar de oración. Yo no sé si ustedes tienen un lugar de oración en la casa, pero yo vi una película que se llamaba El cuarto de batalla, o algo así, un cuarto de guerra, ¿no es cierto?, en que una cristiana tenía un closet en el cual ella oraba constantemente. Un lugar donde se podía retirar, donde nadie iba a molestar. Y ella ponía ahí en la pared las peticiones por las cuales estaba intercediendo. Un cuarto de oración. No sé si nosotros tenemos lugar en la casa como para algo así, pero sí deberíamos tener un tiempo regular de oración. Los niños chicos se les enseña un corito que dice: 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profetería, hablando de una regularidad dentro de la oración, de nuestra relación con Dios. Esto habla justamente de esta ventana,
Nosotros debemos aprender a disfrutar de estos momentos a solas con el Señor. Fíjense que el mundo va tan rápido que si nosotros no oramos para agradecer por los alimentos a la hora en que comemos o tomamos desayuno, ¿ya? Si no oramos porque tenemos un problema específico, si no oramos en la noche antes de acostarnos, no tenemos un tiempo, no nos hemos dado un tiempo para guardar específicamente con este propósito la oración, esta relación con Dios. Se nos pasan los días volando, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo y debe haber tiempo de oración en nuestras vidas, ya sea temprano en la mañana o tarde en la noche, pero tiene que haber un tiempo en el que conversemos con Dios detenidamente. Cuando se habla de nuestra relación con Dios, se habla del amor. Dios nos da amor primero a nosotros y nosotros debiéramos devolver este amor a Dios. Y una de las formas en que dos enamorados se demuestran su amor justamente es conversando. Cuando dos personas que están enamoradas están conversando, el tiempo se les pasa volando. Piensen ustedes los pololos que hablan por teléfono horas y uno con 3 minutos de conversación ya tiene todo conversado, pero los pololos pasan horas conversando. ¿Cuánto tiempo pasamos conversando con Dios? Que es más fundamental todavía. Daniel, fíjense, dice que reservaba por lo menos 3 momentos al día para orar. En el Salmo 55, 17, Salmo 55, 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Oh Señor, de mañana oirá. No cantamos ese corito, pero no lo hacemos. No lo hacemos. En el Salmo 119, 164, nuevamente hablando de esto: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Orad sin cesar, se nos dice también. Esta disciplina que como cristianos debiéramos nosotros tener, orar en todo tiempo. Fíjense que cuando nosotros pensamos en Daniel y en esta ventana que él tenía para comunicarse con Dios, vemos que esto habla de iluminación. Cuando uno se acerca a una ventana, generalmente es para dejar que entre la luz, ¿no es cierto? Una ventana siempre habla de iluminación. Aquí nosotros tenemos cerrada con esa cortina parte de las ventanas. ¿Por qué? Porque es tanta la luz que no nos dejaría ver la pantalla. Pero siempre la ventana habla de luz, ¿ya? En cambio, el que anda en la oscuridad dice que anda dando tropezones. Dios no quiere que nosotros vivamos en oscuridad. Dios no quiere que nosotros vivamos en esta, ¿cómo se podría decir? Ignorancia. La ignorancia de la oscuridad. Dios quiere que nosotros vivamos en la luz, ¿ya? Para saber todo lo que Él nos manda. La Biblia, por lo tanto, es una ventana. La Biblia es una ventana. Cuando se abre la Biblia y leemos, ¿ya? Vemos cómo esa luz, ¿cierto?, irradia nuestras vidas. Muchos creyentes, por esta falta de, quizás podríamos decir, de compromiso, tienen una pobre iluminación espiritual, porque no conocen la Biblia. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras más conocemos de la Biblia, más claro se nos hace el plan de Dios para nosotros. Más claro se hace lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero el que no la conoce, anda en oscuridad. Anda en oscuridad espiritual, porque no abre las ventanas. Tan importantes son estas ventanas.
Ahora, cuando nosotros abrimos la ventana en nuestra casa, podemos ver todo lo que hay afuera, como les decía al comienzo. Cuando abrimos nosotros las ventanas espirituales, cuando a través de la Biblia nosotros conocemos lo que es la voluntad de Dios, nosotros podemos ver a Dios en todas partes. No estoy hablando de panteísmo, sino que podemos ver a Dios en las personas, podemos ver a Dios como Él ha obrado en la naturaleza, podemos ver a Dios también cuando se enoja por las cosas que suceden. Las ventanas abiertas también dejan que otros puedan ver nuestro interior. Es muy fácil, ¿ya?, para algunas personas darse cuenta cómo nosotros somos. Hay gente que tiene esa capacidad. Ven a alguien, inmediatamente, como decimos aquí en Chile, ¿no es cierto?, lo calan, así como se cala una sandía. Sobre todo aquellos que trabajan contratando gente. Actitudes, formas de actuar, formas de andar, al tiro le dicen cómo es esa persona, por mucho que quiera fingir. La Biblia dice que Dios nos conoce, aunque nosotros fijamos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Dios conoce el corazón. ¿Ya? Entonces, la gente piensa que el mundo es grande, pero el mundo es muy chico. Y estamos constantemente topándonos con personas que jamás pensamos que nos íbamos a topar. Por eso que es bueno que la gente pueda ver nuestra vida y puedan darse cuenta que nosotros somos en nuestra casa igual como somos afuera. ¿Ya? Nosotros, nuestra vida es como una ventana. ¿Se acuerdan ustedes se hizo una casa de cristal en el centro hace mucho tiempo? La persona vivía como en un reality adentro y todos veían lo que la persona hacía. Bueno, toda la gente nos mira a nosotros. Toda la gente ve qué tipo de cristianos somos, o puede ver cómo somos, y cuando saben que nosotros decimos que somos cristianos, ya, ahí podemos estar dando un buen testimonio, o podemos dar un mal testimonio, porque la gente va a decir, bueno, ¿cómo dice que es cristiano y está actuando de esta manera? ¿Ya? La actitud de Daniel fue valerosa al abrir la ventana y seguir adorando a Dios. En Daniel 6:16 se lee lo siguiente. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. En ninguna parte de la Biblia se nos dice a nosotros que si somos buenos cristianos la vida va a ser color de rosa. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice la Biblia, sufrirá persecución. Eso es lo que dice. Si queremos ser buenos cristianos, vamos a tener problemas en el camino. Pero Dios los conoce. Dios conoce los problemas que vamos a enfrentar. Daniel sabía que por obedecer a Dios se podía acarrear el malestar de esta gente y del rey. Y así fue. ¿Ya? Y lo echaron al foso de los leones. Que Dios te libre. Bueno, como nosotros sabemos que Dios es justo, que Dios es bueno, quiso dar un revésón a esta gente, y la Biblia nos dice que Dios libró a Daniel de las fauces de los leones. En Daniel 6:28 dice, y este Daniel prosperó, dice, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. No se lo comieron los leones, pero ese rey, Darío, se dio cuenta de que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. La actitud de ese hombre fue fundamental para que este rey se convirtiera. A sus 80 años,
Daniel, jefe de los sátrapas de Babilonia, seguía de rodillas. Un gran predicador de apellido Spurgeon dijo: el hábito de la oración es bueno, el hábito de la oración es bueno, pero el espíritu de oración es mejor. El espíritu de oración, hermanos, es el que nos mantiene a nosotros en contacto con Dios todo el día, que no nos olvidamos de que Dios está presente en nuestra vida, en nuestro entorno. ¿Es bueno orar? Sí, es bueno orar, tener un hábito de oración, pero es mejor todavía tener ese espíritu, estar en constante comunión con Dios. Vemos también que es necesario esta ventana de adentro cuidarla, por eso mantenerla limpia. Fíjense lo que dice Mateo 7:5. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás, dice, con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esta ventana que nos muestra cómo realmente somos. Fíjense que la gente que se acostumbra a criticar a los demás es gente que tiene el piso bien frágil, ¿ya? Porque tratan de, ¿cómo se podría?, traspasar sus fallas al otro, ¿ya? Y tratar de racionalizar lo suyo, encontrando que es peor lo que hace la otra persona, ¿ya? Ese es el yo que muchas veces manda en la vida de algunas personas. Dios dijo que si queríamos ser buenos discípulos del Señor, teníamos que estar dispuestos a morir a ese yo en primer lugar, ¿cierto? Fíjese que en 2 Corintios 3, versículo 2, Pablo dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Así como Dios nos conoce al revés y al derecho, la gente también nos conoce como somos. Ahora, si nosotros pensamos en nuestra vida el día de hoy y pensamos que Dios, digamos, somos una casa y Dios está viendo a través de la ventana de mi casa, ¿qué ve adentro? Ahora, cuando Él está viendo lo que hay dentro de mí, ¿alejará eso las bendiciones de Él? Porque Dios nos puede bendecir, ¿no es cierto?, si estamos actuando mal. La Biblia dice que nosotros somos como vasos dedicados al Señor. Somos como utensilios santos, ¿no es cierto? Y Dios no va a ocupar un vaso sucio, porque eso no trae ninguna gloria ni honra a Él. Dios siempre quiere vasos limpios. Por lo tanto, nosotros somos los que estamos llamados a limpiar los vasos de nuestras vidas. Esta ventana en la cual por la cual Dios nos ve, y las personas también, deben mantenerse limpias. Se cuenta la anécdota de una mujer que está mirando por una ventana. Ella está en su casa mirando por la ventana cómo la vecina cuelga a secar la ropa recién lavada. Y a pesar de que está recién lavada, esta mujer ve que la ropa tiene grandes manchas. Y ella hace este comentario: mira qué mal lava la vecina la ropa de sus niños. Qué mala madre es. Al día siguiente vuelve a mirar por la ventana, nuevamente a la vecina colgando las sábanas llenas de manchas. ¡Qué manera de lavar!
¿Qué vecina tan sucia? Nuevamente le hace el comentario a su esposo. Al otro día vuelve a mirar por la ventana, mira la ropa de la vecina y esta vez la ve impecable. Y comenta, parece que por fin aprendió a lavar. Le dice al esposo. Y el esposo le dice, no, mijita, yo limpié la ventana. Así muchas veces actuamos. ¿Se acuerdan? Pastor Alan decía que cuando nosotros apuntamos a algo para señalar algo que no corresponde, así como apuntamos, hay 3 dedos que apuntan hacia nosotros. La Biblia al respecto dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos nosotros somos pecadores. Pecadores, en el caso de los cristianos, pecadores perdonados por la gracia de Dios. ¿Ya? Pero nosotros no podemos hacer leña del árbol caído, sino que siempre tenemos que tratar de levantar al otro. No podemos compartir el pecado, eso no lo podemos hacer. No podemos decir, no, sigue nomás. Pero sí nosotros podemos estar ahí para dar una palabra de aliento, para mostrar lo que la Biblia dice al respecto y ser de edificación. Ya que nuestra palabra sea siempre una palabra dulce, dice la Biblia. ¿Ya? Una palabra que ayude a la otra persona, porque con mucha facilidad nosotros somos dados a ver los defectos en los demás, ver cómo fallan los demás. Pero nosotros debiéramos aplicar un filtro en nuestras vidas para actuar de manera distinta. El Señor Jesucristo dijo, ejemplo les di, o ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y cuál es el filtro? Este. Todas las cosas se tienen que hacer de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y en este caso a mí me gusta Filipenses 2. Filipenses 2 del 1 al 11, que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, estamos hablando de limpiar nuestras ventanas, ¿no es cierto?, para poder tener una ventana limpia hacia arriba. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Y esta es la parte que más me agrada, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad. Y esta parte es la que nosotros fallamos muchas veces. Cuando se habla de humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos dice, miren, al actuar de esta manera, ¿no es cierto? Cuando dicen, nada hagáis por contienda o vanagloria, al actuar de esa manera, dice, van a estar haciendo lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Una persona humilde siempre va a ver al otro como superior. ¿Ya? El Señor Jesucristo, que es Dios, ¿ya? No le importó, dice la Biblia en esta parte, dejar todo lo que esta divinidad implicaba para hacerse uno de nosotros. Está hablando de humildad aquí. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros los hombres? Gusanos. Eso es lo que la Biblia dice que somos nosotros los seres humanos, gusanos. Pero el Señor Jesucristo no tuvo eso como un impedimento para hacer lo que tenía que hacer. Así que dejó todo y se hizo uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, incluso, se humilló a sí mismo.
haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que fue una muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Pero debido a esa actitud, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, es la manera de limpiar la ventana, es la manera de hacer las cosas como Dios quiere, es la manera que tuvo Daniel para glorificar a Dios, es la forma en que Dios recompensó también a Daniel y a todos los que actúan como Cristo nos dejó el ejemplo a nosotros. ¿Ya? Un buen filtro. Por eso el Señor dijo ahí en Juan capítulo 8, versículo 7: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y dijo, el contexto es la mujer adúltera, ¿cierto? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno. Entonces, si hemos recibido la salvación por gracia, porque no la merecíamos, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Ya? Para que nadie se gloríe. Esta actitud del publicano, ¿no es cierto?, frente a la actitud del fariseo. ¿Ya? El fariseo, que era un hombre exageradamente orgulloso, que no era como los demás, sino que daba diezmo de todo lo que tenía, que oraba 3 veces al día, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la gente y Dios sabía cómo era este tipo, que no lo hacía para la gloria de Dios, sino que lo hacía para figurar. En cambio, el publicano estaba tirado en el suelo diciendo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el Señor dijo: ese está justificado. Ese vuelve a su casa justificado, sus pecados están perdonados. ¿Ya? Porque se humilló, porque limpió su ventana, porque limpió su vida delante del Señor. Estas ventanas hablan de nuestra comunión con Dios. Cuando nuestras ventanas están sucias y nuestras vidas están sucias, ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical, no hay comunión con Dios. Como cristianos y bautistas sabemos que la salvación no se pierde, ¿cierto? Porque nosotros pecamos constantemente, pero hemos recibido perdón de nuestros pecados. ¿Ya? Pero sí se pierde la comunión. Y no hay nada más terrible que un cristiano que pierda la comunión con su Padre. Todos hemos sido hijos, y cuando hemos sido desobedientes con nuestros padres y ellos se enojan con nosotros, no dejamos de ser hijos, pero sí se pierde la comunión. Ya no está la misma relación. Mientras no pedimos perdón, no podemos abrazarlo y decirle: papito, te quiero, o mamita, te quiero, porque esa relación está rota, esa comunión está rota. Pero cuando pedimos perdón,
Dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando le pedimos perdón a nuestros papás terrenales, ellos nos perdonan y vuelve nuevamente la comunión entre padre e hijo. Debemos revisar las ventanas de nuestra vida, poder disfrutar de toda la belleza que Dios nos da. No podemos nosotros agradecer a Dios por las bendiciones si nuestras vidas están sucias. Yo quiero dejar el último versículo que tiene que ver con esto. En Lucas 15, 18, es una frase que el hijo pródigo da o dice. Ustedes conocen la vida del hijo pródigo. Él era el menor de los hijos y decide pedirle al padre la herencia por adelantado. El padre lo amaba y decide entregarle esa herencia, la parte que le correspondía. ¿Y qué hizo él? Fue a vivir la vida loca. ¿Ya? Y en este disfrutar de la vida con la herencia que el padre le dio, al comienzo le fue muy bien, tenía muchos amigos y a medida que se fue gastando la herencia, quedó sin nada y sin amigos y terminó comiendo con los chanchos. ¿Ya? Y ahí, dice la Biblia, volvió en sí. Ahí recuperó la cordura. Ahí se dio cuenta que su vida estaba sucia, que sus ventanas no le permitían disfrutar de la vida por la suciedad que había. Y él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Y no se quedó solamente con el deseo de limpiar su vida, sino que se levantó y fue. ¿Y cuál era la actitud del padre? La Biblia nos dice que él constantemente salía a ver al camino si venía su hijo. El padre amaba al hijo y lo siguió amando a pesar de que el hijo era un ingrato. Así nos ama Dios, a pesar de que nosotros muchas veces somos ingratos. Pero llega el momento en que nosotros como ingratos también volvemos en sí y nos damos cuenta que nuestra vida no está agradando a Dios. Él nos ha dado todo y nosotros lo malgastamos, sobre todo el tiempo. Sobre todo el tiempo. El tiempo, no se olviden, es vida. Malgastar el tiempo es malgastar la vida. Y cuando llegó del padre, dice que el padre corrió hacia él. Y el hijo, que venía sucio, hediondo, flaco, irreconocible, ¿ya? Recibe el abrazo de su padre. Y mientras el padre lo está abrazando, le dice lo mismo. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Y el padre lo primero que hace es mandarlo a lavar, que le pongan ropa limpia y le pone el anillo en el dedo, manda a matar uno de las vacas, de los novillos y hace una gran fiesta. ¿Por qué? El padre dice, yo lo consideraba muerto. Ya renací. Hermanos, las ventanas de nuestra vida hay que mantenerlas limpias para poder disfrutar de lo que Dios nos da, para que otros vean un buen testimonio en nosotros y para que nosotros veamos principalmente cómo está nuestra relación con Dios y con los demás. Limpiemos ya estas ventanas. Les pido que inclinen los rostros, por favor, vamos a tener un momento de oración. Mientras todos están con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, echemos una revisada rápida a nuestra vida esta mañana. ¿Estamos haciendo todo lo que corresponde? Si alguien mira nuestra ventana hacia adentro, ve nuestra vida ordenada, limpia, somos consecuentes con lo que decimos ser. No nos olvidemos que
así como los demás ven nuestra vida, Dios también la está mirando. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que no hemos confesado. Hay cosas en nuestra vida que nos perturban incluso a nosotros mismos. Dios está siempre dispuesto a perdonar. Dios está siempre dispuesto a oír, no solo al pecador que reconoce a Cristo por primera vez y le pide ser salvo, sino que siempre Dios está dispuesto a oír a sus hijos. Porque sabe que pecamos. Él ha sido el único que no cometió nunca un pecado. Por eso que puede ser misericordioso con nosotros y que cuando nosotros pedimos perdón, Él nos perdone y nos limpie. ¿Hay alguna cosa por la cual pedir perdón esta mañana? ¿Hay alguna cosa por la cual podemos decirle al Señor, Señor, quiero tener una vida limpia, quiero limpiar las ventanas de mi vida, quiero tener comunión con los demás, así como también contigo. Quiero ser un buen testimonio, que otros al ver mi vida puedan decir, me gusta lo que esa persona tiene, me gustaría ser como esa persona. Y que nosotros podamos decirle a esa persona, la diferencia entre usted y yo es Cristo. Yo he aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿No quiere usted también hacerlo? Ojalá que al revisar la vida de manera rápida esta mañana podamos pedir perdón a Dios si hay algo que no corresponde. Esa mancha que ha costado sacar. Hemos usado muchos limpiadores de vidrio que no salen. Lo único que limpia esa mancha en nuestra vida es la sangre de Cristo. Hay que aplicarla. Y el Señor jamás ha dudado en perdonar a aquel que sinceramente se arrepiente. Padre Santo, mientras revisamos nuestra vida al lado suyo, sabemos que no podemos engañarlo. Su palabra dice, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso segará. Señor, revisamos y encontramos cosas malas y pedimos su perdón, arrepentidos, deseando ser un buen testimonio y buenos hijos para usted. Mientras todos están orando, quizás tú puedas decir, pastor, ore por mí. El Señor sabe de qué me estoy arrepintiendo. Ayúdame. Oremos. ¿Hay alguien? Levanta tu mano y vamos a orar. Y usted en la casa quizás todavía no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Sus ventanas están sucias. No puede disfrutar de la vida, no puede disfrutar de las bendiciones de Dios, no puede disfrutar de la salvación que Dios le ofrece en Cristo Jesús. Hoy el Señor quiere limpiar su vida. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré muchas cosas que tú no conoces. Hoy día tú puedes entregar tu vida al Señor, pedir perdón por tus pecados y aceptar a Cristo. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y puede limpiarte, puedes cambiar, puedes dejar de ser un muerto en vida y recibir la vida que Cristo te está ofreciendo. Solamente tienes que clamar a Él, pedir perdón por tus pecados y aceptarlo como tu Señor y Salvador personal. Padre Santo, su palabra ha sido entregada, su Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones y le pido que obre en los que estamos aquí como los que van a ver también este mensaje, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.